Todo comenzó con pequeños detalles, cosas insignificantes que cualquier persona podría ignorar. Una luz parpadeando sin razón, puertas que se cerraban de golpe con el viento y ese aroma extraño de tabaco flotando en el aire, como si alguien estuviera fumando justo ahí, al lado de ellas. Pero nadie fumaba en ese apartamento. Ni Amanda, ni Teresa, ni Carla. La primera en notarlo fue Amanda. Al llegar del trabajo, sintió el olor impregnando la sala. Revisó cada rincón, buscando algún cigarro mal apagado, tal vez un descuido de algún vecino. Pero nada. Esa misma noche, cuando se preparaba para dormir, escuchó un ruido leve en la sala, como si alguien se moviera lentamente. Miró por debajo de la puerta y vio una sombra alargada pasando por el pasillo. Su respiración se aceleró, pero cuando abrió la puerta, no había nadie. Con el paso de los días, los eventos se volvieron más inquietantes. Carla despertaba con moretones en los brazos, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza durante la noche. Teresa escuchaba murmullos provenientes de su armario, y cuando lo abría, el silencio volvía a dominar el ambiente. Pero lo peor llegó cuando Amanda empezó a verlo. Era una silueta oscura, masculina, un hombre de estatura mediana, con una camisa a cuadros y jeans gastados. A veces, lo veía de reojo en el reflejo del televisor apagado. Otras veces, su sombra se proyectaba en la pared del pasillo, inmóvil, observándola. En una ocasión, lo vio sentado en el sofá mientras decoraban el árbol de Navidad. Amanda gritó, señalándolo, pero cuando todas voltearon, no había nada. Decidieron llamarlo Henry, como una forma de restarle importancia a su presencia. Tal vez solo quiere compañía, bromeaban, pero en el fondo, el miedo crecía. Una noche, Amanda se quedó a dormir en el cuarto de Teresa. Necesitaba un descanso de su propia habitación, que se había vuelto insoportable. Pero esa noche todo cambió. Apenas se acomodó en la cama, sintió el aire volverse denso, como si algo invisible hubiera entrado en la habitación. Teresa dormía profundamente a su lado, mientras Amanda intentaba ignorar la incomodidad. Pero entonces, la cama se movió. Un leve temblor, casi imperceptible, como si alguien se hubiera sentado en el borde. Su corazón se aceleró. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Tal vez había sido su imaginación, pero no. Algo más sucedió. Un sonido. Primero, fue un susurro, algo ininteligible que flotó en el aire. Luego, un golpeteo en la pared, ritmado, constante. Toc, toc, toc. Amanda cerró los ojos con fuerza, esperando que todo terminara. Pero de repente, sintió un tirón en la sábana. Algo estaba intentando destaparla. Su cuerpo reaccionó solo. Se aferró a la tela y jaló con todas sus fuerzas. Teresa despertó sobresaltada y, al ver el terror en el rostro de Amanda, encendió la luz de inmediato. Pero en el mismo instante en que la luz iluminó el cuarto, el golpeteo cesó. A la mañana siguiente, decidieron hablar sobre lo que había estado ocurriendo. Carla mencionó que en varias ocasiones había sentido la mirada de alguien detrás de ella cuando estaba en la cocina. Teresa confesó que había escuchado su nombre susurrado en la ducha más de una vez. Y Amanda relató con detalle la silueta que veía constantemente en los reflejos. Fue entonces cuando Carla recordó algo. Antes de que ellas se mudaran, una anciana del edificio le había dicho que ese apartamento había pertenecido a un hombre solitario, un fumador empedernido que rara vez salía. Un día simplemente desapareció. Le dijo la anciana. La policía lo buscó, pero nunca lo encontraron. Sus cosas quedaron ahí por meses antes de que alguien más ocupara el lugar. El miedo se apoderó de ellas. ¿Era posible que Henry nunca se hubiera ido? Finalmente, Teresa tomó una decisión. Se paró en el centro de la sala y, con voz firme, habló al aire. No eres bienvenido aquí. Es hora de que te vayas. El silencio que siguió fue sofocante. Parecía que el apartamento entero contenía la respiración. Entonces, un estruendo. La puerta del baño se cerró de golpe. Las luces parpadearon una última vez, y el olor a tabaco se disipó en el aire. Desde ese día,
Los eventos extraños disminuyeron. La silueta dejó de aparecer en los reflejos. Los susurros en la noche cesaron. Pero Amanda sabía que no era tan fácil, porque a veces, cuando regresaba a casa después de trabajo y abría la puerta, por un instante, muy breve, creía oler el tenue aroma de tabaco flotando en el aire. Desde el primer día, David supo que había algo extraño en la casa. No era el típico temor irracional a lo desconocido, ni una simple incomodidad pasajera. No, era algo más profundo, más visceral. Como si la casa misma respirara a su alrededor, observándolo, esperando el momento adecuado para acercarse. Todo comenzó con un sonido. Al principio, apenas perceptible, casi como una brisa nocturna filtrándose por las rendijas de la ventana. Pero con el tiempo, los murmullos se hicieron más claros, más definidos. Voces apagadas, palabras incomprensibles que flotaban en el aire justo cuando David estaba a punto de dormirse. La primera vez que lo escuchó, pensó que eran los vecinos, pero cuando prestó atención, comprendió que los susurros provenían del interior de su propia habitación, de las paredes. Trató de ignorarlo. Se convenció a sí mismo de que eran ruidos normales de una casa vieja. La madera crujiendo con el cambio de temperatura, el viento golpeando contra los muros. Pero entonces, una noche, el sonido se volvió más insistente. Se despertó de golpe con la sensación de que alguien estaba hablando justo al lado de su oído. Pero cuando encendió la luz, no había nadie. Solo el eco de un murmullo que se desvanecía lentamente en la oscuridad. Al día siguiente, decidió inspeccionar la habitación. Golpeó las paredes, buscando alguna cavidad oculta, alguna explicación lógica para el fenómeno. Pero todo parecía sólido, excepto por un pequeño agujero, casi imperceptible, en la pared junto a su cama. Se inclinó para examinarlo mejor y, por un impulso irracional, acercó el oído. Lo que escuchó le heló la sangre. Era una respiración, lenta, profunda, y luego un susurro bajo y gutural. Sé que me escuchas. David retrocedió de un salto, el corazón latiéndole con furia en el pecho. Selló el agujero con cinta adhesiva y trató de convencerse de que todo era su imaginación. Pero los susurros no se detuvieron. Peor aún, se hicieron más fuertes. A veces, al despertar en mitad de la noche, los escuchaba tan cerca que sentía el aliento helado en su cuello. Otras veces, las palabras parecían entremezclarse con el sonido del viento, como si la casa misma intentara hablarle. Y entonces, comenzaron los sueños. Soñaba con pasillos interminables, oscuros, donde una sombra alta y delgada lo observaba desde el fondo. Un ente de rostro borroso que nunca se movía, pero que cada noche parecía estar un poco más cerca. En uno de esos sueños, David vio una puerta que no recordaba haber visto antes en la casa. Estaba vieja, astillada, cubierta de arañazos. En el sueño, sintió un impulso incontrolable de abrirla, y cuando lo hizo, vio lo que parecía ser un ojo mirándolo desde el otro lado. Se despertó gritando, bañado en sudor frío. Pero lo peor aún estaba por venir, porque al levantarse esa mañana y mirar la pared junto a su cama, el agujero estaba ahí de nuevo, y esta vez la cinta adhesiva había sido removida desde el otro lado. David sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo estaba en esa pared, algo que lo escuchaba, que lo observaba, algo que quería que supiera que no estaba solo. Esa noche decidió hacer algo que jamás debió haber intentado. Se armó de valor. Tomó un cuchillo y comenzó a raspar la pared alrededor del agujero, ampliándolo lentamente. Su corazón martilleaba con fuerza, pero no se detuvo hasta que logró hacer un agujero lo suficientemente grande para ver a través de él. Contuvo la respiración y miró. Lo que vio al otro lado le hizo dar un grito ahogado. Había un espacio oculto entre las paredes, un pasillo estrecho, envuelto en sombras, y en ese pasillo, un rostro, pálido, de ojos hundidos y una boca torcida en una sonrisa imposible. Pero lo peor fue que ese rostro también lo estaba mirando. David cayó de espaldas,
su piel cubierta de un sudor helado. Se arrastró lejos del agujero y corrió fuera de la casa. A la mañana siguiente, llamó a la policía. Los agentes inspeccionaron la vivienda y, al romper la pared, encontraron el pasadizo, un túnel estrecho que conectaba varias habitaciones de la casa. Pero lo más aterrador no fue eso. Lo más aterrador fue lo que encontraron en el fondo del pasillo. Un colchón viejo, restos de comida, ropas rasgadas, y en la pared del túnel, cientos de agujeros, pequeños como ojos vacíos, apuntando directamente hacia cada habitación de la casa. Alguien había estado viviendo ahí, observándolo, susurrándole en la oscuridad, y ahora había desaparecido. Dicen que en algunos rincones de México, en pueblos pequeños donde la tradición y el misterio se entrelazan, hay juegos que nunca deberían jugarse. Juegos que no se encuentran en libros ni en internet, sino que se transmiten de boca en boca, de generación en generación. Juegos prohibidos. Carlos nunca creyó en esas cosas. Para él, todo era superstición, cuentos de viejos para asustar a los niños. Pero esa noche, cuando sus amigos le hablaron sobre el juego de la muerte, sintió un escalofrío que no pudo explicar. «Es solo una leyenda», dijo uno de ellos. «Pero dicen que si juegas y pierdes, alguien muere». La historia era sencilla. A la medianoche, frente a un espejo, debías encender una vela negra y hacer una pregunta en voz alta. «¿Quién es el siguiente?». Luego, debías tirar un dado. Si el número era par, estabas a salvo. Pero si salía impar, alguien cercano a ti moriría en las próximas 24 horas. «Obviamente es mentira», rió otro de los chicos. Pero nadie ha querido intentarlo. Carlos, siempre escéptico, decidió demostrar que todo era un invento. Esa misma noche, con sus amigos reunidos en una casa abandonada en las afueras del pueblo, preparó el ritual. Puso el espejo sobre una mesa, encendió la vela negra y sostuvo el dado en su mano. «¿Quién es el siguiente?», preguntó en tono burlón. El dado rodó sobre la mesa, girando lentamente hasta detenerse en el número 3. Un número impar. Hubo un silencio incómodo. Nadie dijo nada, pero Carlos sonrió. «¿Ven? No pasó nada». Se rieron nerviosos y apagaron la vela. Pero cuando salieron de la casa abandonada, algo los hizo quedarse en seco. Un perro callejero estaba en medio de la calle, rígido, con espuma en la boca y los ojos desorbitados. En un segundo, su cuerpo convulsionó y cayó muerto frente a ellos. El miedo se apoderó del grupo. Algunos intentaron encontrar una explicación lógica, pero la coincidencia era aterradora. Aún así, Carlos se negó a creer. «Fue casualidad», murmuró, aunque su voz temblaba un poco. Regresó a casa tratando de olvidar el incidente. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó un ruido en su habitación. Un susurro. Su piel se erizó. Giró lentamente la cabeza y vio, reflejada en el espejo de su habitación, una figura oscura de pie detrás de él. Se volteó de inmediato, pero no había nadie. El reflejo, sin embargo, seguía ahí. Alguien, o algo, lo observaba desde dentro del espejo. Carlos sintió un frío antinatural recorrer su cuerpo. Se levantó de un salto y cubrió el espejo con una sábana. Trató de convencerse de que había sido su imaginación, pero al día siguiente, la noticia lo dejó sin palabras. Uno de sus amigos, el mismo que le había contado sobre el juego, había muerto en un accidente automovilístico esa mañana. Un número impar. El miedo se convirtió en pánico. ¿Y si el juego era real? ¿Y si al tirar el dado, realmente había condenado a alguien? Decidió investigar más. Buscó en archivos antiguos, preguntó a los ancianos del pueblo. Descubrió que el juego no era solo una leyenda. Había registros de muertes inexplicables relacionadas con él desde hace más de un siglo. Pero lo peor fue encontrar la historia original. Décadas atrás, un hombre obsesionado con predecir la muerte había creado el juego, usando un espejo que, según decían, reflejaba el más allá. Pero el ritual salió mal. Algo atravesó el espejo, algo que quedó atrapado en él, esperando nuevas víctimas.
Carlos sintió que su sangre se helaba, porque entendió que no había jugado un juego cualquiera. Había despertado algo, y no se detendría hasta cobrarse más vidas. Esa noche, incapaz de soportar más la culpa, tomó el espejo y lo destrozó en 1000 pedazos. Pero en el reflejo del último fragmento roto, justo antes de que la imagen se desvaneciera, vio unos ojos brillantes que lo observaban, y una sonrisa deformada que susurró: «Nos vemos pronto». En un rincón olvidado de México, entre montañas y caminos de tierra, se alza un internado abandonado, un sitio maldito donde las sombras parecen tener vida propia. Nadie en el pueblo se acerca a él, no porque esté en ruinas, sino porque algo habita en su interior. Un corredor sin fin, una prisión de la que pocos han logrado escapar. Mateo había escuchado la historia de su abuela cuando era niño. Le hablaba con temor del pasillo del infierno, una parte del internado donde la realidad se distorsionaba y algo indescriptible acechaba. Se decía que aquellos que entraban y corrían jamás volvían a ser vistos. «No es un cuento, Mateo», le advirtió su abuela con el rostro sombrío. «Ese lugar devora almas». Pero Mateo no creía en cuentos de viejas. Creció fascinado por lo paranormal y, ya como adolescente, decidió explorar el internado con sus amigos. Sería la grabación perfecta para su canal de terror. Nadie había captado imágenes de pasillo. Serían los primeros. Llegaron a la entrada poco antes de la medianoche. El viento soplaba entre los árboles, ululando como un lamento. Escalaron una pared derruida y entraron. El aire era pesado, cargado de polvo y un extraño olor a humedad y óxido. El internado estaba casi intacto, como si alguien lo hubiera dejado de usar de un día para otro. Pizarras con nombres escritos en tiza, pupitres cubiertos de polvo, y mensajes extraños en las paredes. «No corras. No lo veas a los ojos. No susurres su nombre». Mateo sonrió. Seguro lo dejaron otros exploradores. Pero al tocar la pared, notó algo inquietante. La tiza no estaba seca. Era reciente. Avanzaron por los pasillos, iluminando con sus celulares. De pronto, la batería del teléfono de uno de ellos se drenó por completo. Luego el de otro. El de Mateo titiló, y por un segundo, la pantalla se apagó. Entonces lo vieron. El pasillo. Largo, mucho más largo de lo que el edificio podía contener. Se extendía en la oscuridad, devorando la luz. Al final, una sombra apenas visible se movía lentamente. El silencio era absoluto. «No es real», susurró Mateo, pero el aire cambió. Se hizo más denso, difícil de respirar. Y entonces lo escucharon. Una respiración profunda, larga, vibrando en sus oídos como si alguien estuviera justo detrás de ellos. El pánico se apoderó del grupo. Uno de sus amigos, David, gritó y salió corriendo. Apenas cruzó la entrada del pasillo, desapareció en el aire. No hubo gritos, no hubo rastro. Simplemente dejó de existir. Mateo sintió un nudo en la garganta. Su otro amigo, Joaquín, se quedó paralizado. Pero la sombra al final del pasillo comenzó a moverse. No caminaba, se deslizaba hacia ellos, con movimientos lentos y antinaturales. Las paredes parecían latir, como si estuvieran vivas. Mateo notó que el suelo se volvía pegajoso bajo sus zapatos, como si estuviera pisando carne podrida. El pasillo los atrapaba. Entonces, recordó las advertencias. «No corras, no lo mires a los ojos, no susurres su nombre». Respiró hondo y tomó a Joaquín del brazo. «Camina, no corras». Dieron un paso, luego otro. La sombra se detuvo. Un susurro reverberó en el aire. Palabras incomprensibles, dichas con una voz grave y distorsionada. Mateo sintió su piel arder. Algo quería que huyeran. Algo quería que rompieran las reglas. Pero no lo hicieron. Siguieron caminando, forzándose a no mirar atrás, a ignorar los murmullos que sonaban justo a sus espaldas. El aire se volvió más espeso, casi líquido. Cada respiración quemaba. Y entonces la presión desapareció. Parpadearon y estaban fuera del pasillo.
El internado volvía a ser un edificio abandonado y silencioso. No había sombras. No había latidos en las paredes. David nunca volvió a aparecer. Su familia lo buscó por semanas. La policía exploró el internado, pero no hallaron pistas. Mateo y Joaquín no dijeron nada, pero Mateo sabe que su amigo aún está en el pasillo. Y cada noche, cuando cierra los ojos, siente una respiración en su oído.